bienvenidos nuevamente a este lugar, en donde Dios nos ha traído, donde Dios nos ha puesto para honrarle y adorarle. Tome su Biblia, por favor, y tome su cuaderno de notas. El título para recordar la palabra que Dios nos habla hoy, como si fuese una continuación de lo que Dios habló hace 8 días, pero le vamos a agregar un detonante más a esta palabra. Usted va a poner: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y luego va a poner en una especie de subtítulo: para que se cumpla la profecía. Así le va a poner. Así: yo estaré con vosotros, y le va a poner: para que se cumpla la profecía. Anótele ahí, por favor. Ok. Quiero recordarles solamente, hermanos, que es un recordatorio, que el hecho de anotar obedece no a una costumbre, no a una idea de familias con propósitos, sino a un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel. Y dijo: esta palabra que yo te mando hoy la guardarás en tu corazón, estará en tu mente, y la escribirás. Pero también le dijo: y se la enseñarás a tus hijos. Si usted, hermano, no anota, le voy a decir los riesgos que corre uno, que de verdad que en la generación que estábamos nosotros, el ácido fólico no era tan popular, y sí tenemos algunas deficiencias. Una, que se nos olvidan las cosas. Generalmente se nos olvidan las cosas. Y dos, no podremos ser diligentes en lo que Dios habla en nuestras vidas, porque pues obviamente al olvidarse lo que Dios quiere que hagamos, pues no lo haremos a lo largo de los días, la semana. Y tres, hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, quizás cuando usted y yo no estemos en esta tierra y permanezca un nieto, un bisnieto, algún descendiente de nosotros, quizás no sepa lo que Dios habló en nuestras vidas, y quizás ni siquiera pueda retomar el propósito que Dios nos habló a nosotros, y quizás nosotros hayamos cometido el error grande de no haber sido diligentes con la palabra. Porque usted tiene que saber, hermanos, que muchas de las cosas que Dios está hablando a nuestras vidas no las vamos a cumplir nosotros, las van a cumplir nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones. Y si usted no lo mira así y no se prepara para enseñárselas a sus hijos, que son muchas veces los que cumplirán algunos propósitos, habremos cometido un error muy grave, porque imagínese a Abraham, sin haberse preparado para que sus generaciones conocieran al Señor, se había roto todo el propósito. Si Moisés no hubiese escrito la ley en las tablas, si él no hubiera dejado por escrito lo que Dios mandaba, ciertas generaciones nunca hubieran retomado el camino. Pero es bien importante, no por el cuaderno que usted tenga, hermano, sino porque esto le va a ayudar a usted a ser diligente con la palabra. Y a veces es solamente una muestra de que a mí no me importa lo que Dios hable, es una dedicación también. Por eso les pido, les sugiero que tengan la costumbre de tomar nota de lo que Dios habla. Como todo buen mensajero, como todo buen apóstol, al que le encargan llevar un mensaje, bueno, que el mensaje lo tenga muy claro, muy presente, y lo pueda transmitir fiel y digno a sus generaciones y a su generación. Así bien, anotó usted: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y abajo va a poner entre paréntesis: para que se cumpla la escritura. Y quiero mostrarle uno de los muchos misterios que están en la palabra, y que la iglesia va descubriendo por la gracia de Dios solamente acerca de esto. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1. Y vamos a leer Mateo capítulo 1. Ahora le doy el verso. El
verso 18 vamos a leer del verso 18 hasta el verso 23, Mateo 1, 18. Y en su Biblia va usted a encontrar un encabezado con letras grandes y negritas que dice nacimiento de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, mire, leemos juntos y vemos lo que dice la palabra para nosotros esta mañana. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En mi Biblia dice unas letras pequeñitas, esto es Salvador, es decir, Jesús significa Salvador. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ok, no sé si usted cuando lee la Biblia la lee y la escudriña y medita en ella, pero hay algo que meditar bien fácil. La profecía decía que Jesucristo nacería de una mujer virgen por medio del Espíritu Santo y que el nombre de ese ser que nacería tendría que ser Emmanuel. ¿Sí lo vio ahí? Cualquiera dice, ¿qué pasó? Cuando el ángel se le presenta a María y le dice, perdón, a José en este texto, le dice a José, no temas tomar a María por mujer, porque es cierto que el fruto que lleva en su vientre del Espíritu Santo es, y le llamará su nombre Jesús. Yo creo que por eso los judíos dijeron, es que por eso no es el Mesías, porque este se llama Jesús. Sus papás le pusieron Jesús, y según la profecía, el nombre del Mesías tendría que haber sido Emmanuel. ¿Qué es lo que el Señor quiso enseñar ahí, hermanos? ¿Qué es lo que está enseñando? Es que precisamente lo que la iglesia tiene que entender. Uno, el plan más grande y maravilloso de Dios es habitar entre su pueblo. Es descender del cielo y estar en medio de su pueblo, de su gente, de su familia, de sus hijos, de su casa. Ese fue el plan de Dios desde la creación y aún antes de la creación. Y Él lo va a lograr y lo va a hacer, pero tiene algunos pasos que dar. Y uno de esos grandes pasos es descender del cielo como hijo y hacer una función. Porque Jesucristo vino, cumplió una función, pero no completó el plan y lo va a completar luego de haber ascendido nuevamente al cielo y haber vuelto con el Padre, y va a completar el nombre que se le había dado de Emmanuel. Entonces el ángel le dijo a José que le pusiera Jesús, porque Jesús es un plan que Dios hizo de salvar, por eso significa Salvador. Pero el plan completo de Dios es habitar en la gente. ¿Se acuerdan que le vengo diciendo eso? Y el nombre entonces para habitar con la gente es Emmanuel. El plan de Jesús, el propósito de Dios en Jesús es habitar en las personas. Es Emmanuel. Pero el medio por el que lo va a hacer es Jesús, el Salvador. A ver si nos estamos entendiendo. Así que, hermano, recibe para tu vida esto. Dios, para que pueda habitar en tu corazón, Él primero tenía que salvarte. Si no te salva, no podía habitar en tu corazón. ¿Por qué? Porque la salvación, hermanos, incluye la libertad de la esclavitud del pecado, la limpieza del pecado, incluye el arrepentimiento, incluye que ahora estés a salvo, incluye que hayas nacido de nuevo, incluye que seas una nueva criatura. Ese es el paquete de la salvación. Pero detrás de la salvación viene el propósito, el para qué te salvó. Y entonces ahí están las dos cosas, hermanos.
de Jesús es el plan de Dios. El nombre de Emmanuel es el propósito de Dios. Todo plan tiene un propósito, ¿no? Cuando uno planea algo, uno desarrolla el plan, pero uno quiere lograr algo. Y Dios planeó salvar por medio de Jesús para lograr ¿qué? Para lograr que Emmanuel se estableciera. Es decir, para que Dios estuviera con nosotros. ¿Ya entendió? Ahora bien, como iglesia nos quedamos con Jesús y no pasamos a Emmanuel. Se lo vengo diciendo, se lo dije hace 8 días. A ver, ¿cómo está esto? ¿Sí? Solamente hemos dicho, recibe a Cristo como tu Salvador, dile a Jesús, entra en mi corazón, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador, y ahí vamos bien. Y llamará su nombre Jesús, porque Él será el Salvador. Ok, ya recibimos a Jesús, ya le dijimos a Jesús que entre en nuestro corazón, ya somos salvos. Amén, aleluya. Y luego, ¿qué sigue? ¿Se acuerda que comenzó este asunto tan grande que le vengo revelando del tema de después de la resurrección? Bueno, ya soy salvo, ya recibí a Cristo en mi corazón, ya soy cristiano, soy una nueva criatura, soy un nacido de nuevo y todo ese asunto. Ok, la pregunta es, ¿para qué? Bueno, para que habite Dios en ti y se cumpla la profecía que se llamaría ¿qué? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese es el objetivo. Y yo le hice la pregunta a Dios, ok, ya entendí lo que muchos evangélicos no entendemos. Tú quisiste salvarnos a través de Jesucristo el Salvador, Jesús el Salvador. Ok, tú quisiste salvarnos y ahora que somos salvos quieres habitar dentro de nosotros para que se cumpla la profecía que dice Emmanuel. Ok, ¿y luego qué? ¿Solo me salvaste y quieres vivir dentro de mí? No. El paso siguiente es lo que el plan completo de Dios y el propósito de Dios. Y es lo que vamos a leer en la palabra. Es manifestar la gloria de Dios en nosotros. Porque si eso no sucede, no tendría ningún sentido. Escúcheme, a ver si me lo puedo escuchar espiritualmente. Ningún sentido tendría salvar algo sin que ese algo fuera transformado, ¿sí? Porque sería el mismo algo. Salvar algo, transformarlo y encomendarlo a una misión. Si no, no tendría sentido. Hay personas que están preguntando por todos lados y se meten en discusiones tan extrañas. Y algunos viven preguntando siempre si se pierde o no se pierde la salvación. Es como decir esto, mira hermano, tú tienes tu celular y tu celular. Algunos tienen esta costumbre, no sé, pero de repente vas al baño con tu celular y por algún accidente se cae en la casa, en el retrete, en esa parte sucia y asquerosa, como el mundo. Y tú necesitas sacarlo de ahí, ¿no? Ahora, es complicado meter la mano ahí, pero es como el acto que Jesús hizo al venir al mundo. Lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de corrupción. Y lo santo, lo sagrado venía a este mundo para salvar. Entonces tú metes la mano de alguna u otra manera, con guantes o sin él. A veces hay quien no lo piensa porque el celular se les va la vida. Entonces lo mete y lo salva. Lo salva del mugrero, pero también lo salva que no se descomponga, que no se pierda y todo. El asunto es que lo salva. Esa salvación se pierde, pues no porque ya lo salvaste, ya fue salvado. ¿Sí? Algunos mezclan la salvación con un todo, pero la salvación no es un todo. Entonces tú lo salvas y ¿qué haces con ese celular? Limpiarlo. Lo limpias. Ahora ya lo limpiaste. ¿Qué sigue? Ya lo pones en una vitrina, lo guardas, escribes un nombre en el libro de la Biblia y esperas hasta que se vaya al cielo el celular. No. Tú necesitas ver que vuelva a funcionar. Que vuelva a funcionar. Que funcione.
miembros de un cuerpo, nuevas criaturas, las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas, vestidos del nuevo hombre, despojados del viejo hombre, limpieza y funcionamiento. ¿Lo está viendo? Bueno, ya que funciona, ¿qué haces con él? Lo limpiaste, ya no está contaminado, ya no le tienes asco. ¿Qué haces ahora con él? Lo vuelves a usar. Ahora hay que usarlo, porque si no, algunos de ustedes digan, ay, mi celular estuvo casi muerto y volvió a vivir, y haces unos rezos, lo que sea, y haces un nicho y lo metes y ya funciona, no se murió, gloria a Dios, resucitó, gloria a Dios, y lo metes en una cajita y lo guardas, no tendría sentido, porque diga, bueno, pues ya úsalo, no, eso ya está sagrado. Bueno, pues a lo mejor sí está sagrado, pero no lo vas a usar. No, ya no. ¿Por qué? Porque estuvo a punto de perderse. Pues sí, pero entonces mejor lo hubiera dejado que se fuera por el retrete. ¿O no? ¿Para qué te ensuciaba? ¿Para qué bajabas del cielo y no habías acabado en una cruz? Si los cristianos iban a quedarse metidos en el templo sin funcionar, sin que se cumpliera la profecía. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Dios lo que va a hacer ahora con nuestras vidas es usar nuestras vidas para un propósito. ¿Ok? Usar nuestras vidas para un propósito, y es que fuimos creados con un propósito. Entonces tú ahora sí, como una persona normal, pruebas que el celular funciona y haces una llamada, mandas un mensaje. A ver, mándame un mensaje, a ver si no algo se le atrofió. Entonces tú empiezas a hacer pruebas de que esto esté funcionando, ¿no? Ya que funciona, pues tienes toda la confianza y toda la libertad de seguirlo usando hasta que muera. Amén. Ok, es así, hermanos. Cuando Cristo vino, cuando el Señor vino, la profecía se empezó a cumplir. Pero lo que Él vino no podían llamarle Emmanuel cuando nació, porque Emmanuel vendría detrás de todo el proyecto en la cruz. Por eso el ángel no se equivocó y el ángel le dijo, le llamará su nombre Jesús. Y abajito escribe para que se cumpliera la profecía que habló Dios por el profeta cuando dijo, nacerá una virgen, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y uno dice, ¿por qué el ángel dijo que Jesús y no Emmanuel? Pues obviamente, para que habite Dios en el corazón de una persona y Dios pueda usarlo, primero tiene que salvarlo. No puede ser de otra manera. Por eso primero se llamó Jesús, para que mañana se llamara Emmanuel. ¿Pero qué creen? Este es el misterio. Él se fue al cielo siendo Jesús. Y Emmanuel se cumpliría luego que él se fue al cielo. ¿Cómo? En nosotros. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros, Emmanuel. ¿Eso significa o no? Todos los días, hasta que se me volvió a llegar la piel solo de saber la revelación que Dios tiene. Y entonces ustedes serán Emmanuel. Amén. ¡Wow! Es Dios en el mundo, Dios con la gente, Dios llegando a una familia, Dios entrando en una casa, Dios abrazando a un niño, Dios abrazando a un matrimonio, Dios comiendo con la gente, Dios orando con la gente. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿qué cree? El misterio era a través de la iglesia. Y ahora se lo compruebo. La profecía se está cumpliendo en nosotros, hermano, ¿no se emociona? Esta profecía escrita y llamará su nombre Emmanuel. Él vino, salvó, porque nadie más podía hacerlo, porque nadie más tenía la capacidad de rescatarnos del mugrero. Nadie más, además nadie quería. El apóstol Pablo dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque cualquiera moriría por uno bueno, pero ¿quién muere por uno malo? Mas Dios nos amó tanto que decidió meterse en el mundo, en el
se hizo pecador por nosotros, se hizo pecado por nosotros y murió clavado en la cruz, se metió en la cloaca del universo que era el pecado con tal de sacarnos. Y una vez que nos sacó, se fue. Y les dijo, ahora sí, cumplan la profecía, que es Dios con nosotros. Vayan ustedes por todo el mundo. Que Dios vaya a todo lugar, a toda región, a toda familia y a toda ciudad. Y entonces, por eso le puse que escribiera en su cuaderno de notas, y estaré con vosotros, y abajo, para que se cumpla la profecía. Wow. Con eso pudiéramos terminar, pero se lo voy a mostrar, porque la iglesia cristiana evangélica se quedó con, ¿soy salvo? ¿Soy salvo? Soy salvo. ¿Y luego qué? No, pues ya soy salvo, mi nombre está aquí en el libro de la Biblia, voy a esperar a que venga y nos vamos. No, es que déjame decirte que Él no volverá hasta que la iglesia cumpla el Emmanuel, hasta que Dios le haya dado la oportunidad hasta la última criatura del mundo y se predicará este evangelio hasta el último rincón del mundo, y entonces vendrá el fin. Hasta que la iglesia haya ido hasta el último rincón del mundo y todo habitante de la tierra haya recibido la oportunidad de que Cristo muere en su corazón. Cuando el último habitante de la tierra haya tenido la oportunidad de que Cristo entre a su corazón, entonces Él volverá, porque se cumplió Emmanuel. Se cumplió la profecía dada por el profeta Isaías cuando dijo, Dios quiere ir a las personas y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Así que nosotros amamos a Jesús porque nos salvó, pero manifestamos a Emmanuel. A ver si puede anotar esa frase. Creemos en Jesús, amamos a Jesús, pero manifestamos a Emmanuel. ¿Qué es esto? Porque todo creyente debe de recibir a Jesús en su corazón. Todo creyente debe de aceptar a Cristo en su corazón. Pero todo creyente debe de manifestar a Dios en su vida. Para que Dios esté con nosotros, con el mundo, con las personas. Ahí donde tú estás, mi hermano, que cuando estás en la fila de las tortillas, Dios está ahí a través de ti. Si lo creo o no. Y si nosotros no entendemos eso, por eso vivimos fuera de Emmanuel. Nos quedamos con me salvó. ¿Y qué estás haciendo aquí? No, solo me salvó. Pero no te das cuenta que tú manifiestas la gloria de Dios en medio de los hombres, en medio de las personas. Es Dios mismo visitando una casa. Es Emmanuel cumplido para que se cumpla la profecía. Pero se lo aterrizo fácil. Y digo fácil porque cuando leí el texto no va a dejar lugar a dudas. Vaya conmigo rápido a la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, porque Pablo se lo explica así como yo se lo estoy diciendo, con más excelencia que Pablo tenía a los Efesios. Efesios capítulo 2. Así que le voy a leer lo que le expliqué. Por Pablo, claro. Efesios 2. El título de su Biblia, ¿qué dice ahí en Efesios 2, mis hermanos? Ya entendió por qué dice. Él quiso salvarnos. Le hago una pregunta, hermano. ¿Tenía que salvarnos? No, obligatoriamente. El celular se te cae en la casa, ¿estás obligado a sacarlo? No, bueno, si tú quieres, se puede perder. Si quieres salvarlo, yo creo que es por alguna importancia que le diste, ¿no? Y no porque diga, lo voy a salvar nada más por puro orgullo. No, bueno, por orgullo no meto la mano. Por orgullo se vaya. No. Algún plan tenía el Señor. Entonces los cristianos debemos de entender este plan de Dios, la voluntad de Dios, que es buena, perfecto. Y dice salvos por gracia. Y explica lo que yo ya le expliqué, pero con las palabras del Espíritu. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros pecados y delitos. Piensen en lo que le expliqué del celular en la casa. Y cuando dije celular,
quise ser modesto, pero era yo. Para que me digan, ay, yo nunca he caído en la casa. No, la casa está limpia comparado con el pecado, con lo maloliente que es el pecado, con lo desagradable que es el pecado para un ser santo como nuestro Padre Celestial. Un ser intachable, inmutable, invariable, sumamente impecable y sagrado, y él aún así quiso meter la mano, y no meter la mano, enviar a su hijo. Porque cualquiera de ustedes, si se le cae el celular a la casa y lo considera valioso, dice, pues ya, yo me meto la mano, pero ninguno de ustedes traería a su hijito de 1 año, 2 años y le dijera, mete la mano a la casa y saca mi celular. El padre hizo eso. Y llamó a su hijo y le dijo, ves tú y salva mis hijos. Y el hijo dijo, sí, papá. Por eso es honorable. Por eso damos honor a ti. Y damos honor a ti. Porque no hay otro Dios. No sé si lo entendíamos, pero si lo cantamos no lo entendemos. Y él quiso hacerlo. Él quiso hacerlo. Y dijo, sí, padre, yo voy al mundo, sí. Y vas a ser como un humano, sí. Es terrible lo que está pensando hacer. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entienda Juan 3:16 en el fundamento básico. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduviste en otro tiempo. Amén. Así es. Cayó en la casa, sí, es así. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que sigue operando en los hijos desobedientes, entre los cuales todos ustedes, amén, porque así dice la escritura, no, yo nada más estoy leyendo, todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne que son asquerosos, haciendo la voluntad de la carne que siempre resulta asquerosa, y siguiendo los pensamientos de la carne que también siempre son asquerosos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, atascados, atestados de mugrero, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos salvó, nos limpió, nos dio una nueva ropa y ¿qué cree? Nos sentó en un lugar privilegiado. Se olvidó que estábamos en la cloaca hace 5 minutos y ahora ya olemos rico. Wow. Nos dio una ropa blanca y nos sentó en su mesa. ¿Usted haría eso con alguien que saca del fango? Porque eso es lo que dice que la iglesia tiene que hacer, se lo estoy diciendo. Domingo y jueves. Lo hizo con nosotros. Y cuando nosotros olvidamos que Dios hizo eso con nosotros, por eso no queremos hacerlo con nadie. Somos como Simón, el que había sido leproso cuando María Magdalena entró a derramar el perfume y dijo, uy, esta mujer se apesta. Y Jesús le dijo, pero yo entré a tu casa y yo no me fijé en eso. Y comí en tu plato, y no está bien comer en el plato de un leproso, porque la lepra es sumamente contagiosa. Ni tocar los vasos, ni sentarse en la misma silla, ni sentarse a su mesa. Yo hice eso contigo. ¿Acaso se te olvida que tú tuviste lepra? Esa es prostituta. Y yo sepa, la prostitución no se pega, y la lepra sí. ¿Usted de quién dejaría que lo tocara? ¿Una prostituta o un leproso? No, yo una prostituta.
porque me toca, no me pasa nada. Pero un leproso, si te toca, se te pega la lepra. Es un virus, es una bacteria, es un hongo que nada más que esté cerca de él, esas esporas brincan. Por eso lo tenían que tener lejos. No tenían que tener contacto con la gente. Entonces el Señor está diciendo, primero yo quiero que ustedes recuerden que Dios quiso a ustedes salvarlos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Y nos deja bien en claro dónde estábamos, para que ningún evangélico se jacte de nada. Por eso dice, por gracia sois salvos. Él quiso hacerlo por su amor. Tú no merecías que lo hiciera y Él no estaba obligado a hacerlo. Los ateos dicen, si Dios existe, ¿por qué pasan estas cosas? Si Él quiere que pasen, van a pasar porque es Dios. No te preguntes por qué pasan cosas malas. Le podemos explicar que ese no es tema de Dios, pero que esa gente no se pregunte por qué alguien nace, por qué alguien muere. Que se pregunte por qué Él está vivo, cuando tendría ya que estar muerto. Esa es la gracia. ¿Por qué tú estás sentado aquí? No porque Juan o Pedro están haciendo cosas malas. Eso no importa. ¿Por qué tú estás aquí? Porque éramos lo mismo que los demás, dice, ¿no? No había nadie diferente. Nadie nació con la idea de que este es más digno que el otro. No, todos estábamos en el mismo barco, dice. No hay justo ni uno aún, no hay quien haga la voluntad de Dios. Todos se han descarriado, a una se han vuelto malos y están todos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en amor y misericordia, decide salvar a alguien. Hermano, por gracia sois salvos. Está poniendo paso a paso. Solo que como iglesia a veces leemos un cacho, no leemos el otro. Y sigue diciendo, agárrese de su silla. Y nos hizo sentar juntamente con Cristo en las regiones celestiales. ¿Por qué? Ahora dice el para qué. Márquelo, hermano, porque a veces hasta ahí llegamos. Los evangelistas, eso es todo lo que le dicen a la gente. Y no está mal, pero eso es todo lo que le dicen. ¿Cuántos quieren ser salvos esta mañana? No, pues yo. Sale. Pero no les dicen el para qué. Si les dijeran el para qué, muchos no querrían, o muchos dirían, me quedo así. Y así lo dicen. Porque cuando le dices el para qué, ni le dicen. Para mostrar en los siguientes siglos, ¿cuáles siglos serían esos de los que está hablando Pablo a los Efesios? Estos siguientes siglos. Ellos estaban en el primer siglo. Y dijo, para que Dios se manifieste en los siguientes siglos. Caray, ¿una profecía? ¿Es eso o no una profecía? Es eso, una profecía. ¿Y qué quería Dios mostrar en los siguientes siglos? Mire, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quería, hermano, lo que te salvó, Dios quería mostrarse al mundo y mostrarle al mundo qué tan bueno es su bondad y mostrarle al mundo que Él está lleno de riqueza para el mundo, para las personas. Pero, ¿cómo lo iba a hacer? A través de nosotros. Cuando tú, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de su amor y su bondad, porque te salvó con un propósito, que lo está diciendo, que tú mostraras cuán rico es Dios y cuán bondadoso es Dios, lo mostraras en ti y se lo mostraras a la gente. Que la gente, hermano, anótalo a ver si podemos con esto, papá nos ayude, que la gente cuando nos mire cuán bueno es Dios a través de nuestra vida. ¿Podríamos con eso o es mucho? Es mucho, pero sí podemos. Que la gente cuando nos mire dice de verdad que Dios es bueno en nosotros. Y que la gente cuando mire nuestra vida, que la gente cuando mire la iglesia diga Dios es rico en abundancia. Da de todo. Da sabiduría, da amor, da gracia, da paz, da consuelo, da fraternidad, gozo, paz, alegría, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios da todas las cosas, pero la gente a través de quién tendría que verlo.
Sean más cristianos. Sí, a través de mí. No sea tan evangélico. A través de la iglesia. ¿Y tú dónde estás? Bueno, en la iglesia. Entonces, a través de nosotros. Ok. ¿Y más puntual? A través de mí. ¿Sí lo cree? Ok, entonces agárrese de su silla porque esto se pone más intenso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalote de Dios. Y miren lo que dice, no por obras para que nadie vaya a decir, oh, no, es que yo también me trajo a la iglesia porque yo siempre me he portado bien. Y es que a mí desde niño me enseñaron a buscar nada. Fue un regalo de Dios, porque ninguno lo merecíamos y todos estábamos perdidos igual que los demás. Así que fue gracia sobre gracia y fue un don de Dios, un regalo para que nadie se gloríe, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero vean lo que dice el verso 10, el por qué Dios hizo eso. Y si tú preguntas, ya sé, entonces, ¿qué quiere hacer Dios con mi vida? Pero te queda la incógnita como a mí cuando leo la Biblia. ¿Y por qué lo hiciste, Dios? Y ahí contesta, mire, ¿por qué lo hizo? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya tenía listas desde mucho tiempo antes, lo dice en Efesios 1. Mire, le planteo la película. De repente, Dios nos había creado desde antes de la fundación del mundo. Lo lee usted en Efesios capítulo 1. Él ya nos había hecho. En su mente y en su corazón estábamos diseñados. Él luego nos dio forma, nos hizo nacer. Y Él cuando nos hizo nacer en esta tierra, hermano, Él ya había pensado qué iba a hacer con nosotros. Como todo creador, cuando usted hace un panecillo, cuando usted hace un mueble, cuando usted hace un muñeco de trapo, lo que hace, usted tiene un propósito para estas cosas. Así dice Pablo en Efesios que Dios hizo todo eso porque Él nos creó, Él nos diseñó, Él nos hizo y tenía un plan que cumpliéramos. Pero de repente nos caímos en la cloaca. Así que entonces nos salvó, porque Él quería mostrar su gloria. Y este amor tan grande que nos tuvo cuando nos salvó. Y quería que la gente viera que Él ama al ser humano. Así que nos salvó porque tenía un propósito desde que nos creó. Si Él hubiese dicho, ay, se me cayó este, bueno, yo voy a dejar como quiera, yo ni sabía lo que iba a hacer con él. No, lo salvó porque no puede ser posible que se vaya, que se pierda, porque tiene que cumplir un plan por el que lo hice. ¿Sí me explico? Imagínate que tú estás haciendo, no sé, a ver qué se te ocurre, 10 panes, uno para cada uno de tus hijos, o 5, 7, con un pan para cada hijo tuyo, y de repente un pan de esos se empieza a tambalear y se quiebra al suelo. Entonces tú haces todo lo posible y imposible que no se pierda, y rescatarlo. ¿Por qué? Porque sí tiene un propósito. Pero si tú tienes 5 hijos, y hiciste 7 panes, y uno de ellos empieza a tambalear al suelo, de repente sí piensas en, bueno, estaba de sobra. Pero la palabra dice, hermano, que Dios nos salvó para mostrar su gloria, su bondad. Pero dice, porque nos había preparado para cumplir un propósito. Por eso lo hizo. Por eso envió a su hijo. Porque él decía, no puede ser que se pierda. No puede ser que se pierda, entonces va a quedar incompleto el asunto. Hay un plan y un propósito. Por eso dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya tenía listas de antemano para que tú, hermano, y yo camináramos ahí. No es, soy salvo, no es eso, no. Cumple, te salvaron porque tienes que cumplir a lo que veniste. Es más, cuando tú naciste, hermano, hermana, y quizás pasamos por el mundo, pasamos por el pecado, Dios tuvo que rescatarnos con la sangre preciosa de su Hijo, ok, ya lo explicó, pero para volvernos a poner en el origen y decir, ahora continúa con lo que tenías que hacer. Y si no hacemos eso, ¿qué sentido tiene haber sido salvos? Aquí es donde yo le contesto al que pregunta, ¿se pierde la salvación? Bueno, no, ya te salvó, lo que pierdes es el propósito.
estás sentado en tu silla sin hacer nada, sin cumplir lo que Dios quería que cumplieras, el propósito está perdido. Entonces se pierde, ¿no? La salvación. Da lo mismo si no vas a hacer para lo que te salvaron, si no vas a cumplir el propósito por el que Dios te había preparado de antemano para que anduvieras ahí. El Señor nos capacitó, hermano, nos diseñó, nos dio todo lo necesario desde antes que tuviéramos en el vientre de nuestra mamá para servirle. Nos salvó porque teníamos que llegar a ese punto. Entonces no nos podemos, la iglesia no puede solo quedarse con ser salvo. Sería demasiada derroche, demasiada pérdida el sacrificio en la cruz. Ya me salvó ya. Y le dice al hombre de un talento, y serás un inútil. No, produce. Haz lo que tienes que hacer. Hasta ahí podríamos quedarnos también, pero adelante va a decir cuál era la idea de la iglesia. Así que mire, siga leyendo. Y luego ahora dice reconciliación por medio de la cruz. ¿Lo ve? Le va a quedar grabado la imagen del celular donde dice, bueno, ya te salvó, ya te dijo, tienes un plan, tienes un proyecto. Ahora necesita que retomes ese asunto. Y mire lo que hizo el Señor. Y nos hace un llamado a todos los que estábamos en esa condición y hoy estamos en esta condición que es la iglesia. Por tanto, acordaos que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Dios de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso la gran promesa fue, y yo estaré con ustedes. Antes de eso estábamos sin Dios, sin Cristo. Nadie nos había prometido nada, ni se nos había hecho un pacto con nosotros. Dios no tenía ningún compromiso contigo ni conmigo. Si alguna vez hizo un compromiso, lo hizo con los israelitas, con Abraham y con su descendencia. Usted y yo como gentiles, a nosotros Dios nos volteaba y nos decía, ¿y tú qué quieres? No, porque acuérdate que tú dijiste que arrebato. ¿Usted qué arrebata si usted no es hebreo? No, de veras, hay cosas que no son para nosotros. No, pero tú le dijiste a Abraham, ¿a quién? Abraham. Tú no eres hijo de Abraham. Tú eres hijo de Tlaloc, ¿no? ¿De quién eres? ¿De Moctezuma? ¿De Cuauhtémoc? ¿De quién eres hijo tú? ¿O no es así? Acuérdense, dice Pablo, que nosotros no estábamos en esa lista. Los gentiles. Pero el gran plan de Dios, ¿por qué nos salvó entonces, dirías? Que tiene un plan, tiene un propósito. Porque no importa a Dios, escúcheme, no le importaba si tú naciste siendo hebreo o naciste siendo azteca. Él te creó con un propósito. Y Él quiere que se cumpla el propósito. Así que Él te salvó para que cumplas su propósito. Y lo va a explicar aquí, mire, escuche, ponga atención. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Glorifica al Señor ahí. ¡Wow! Amén, Padre, gracias. Pero porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley escrita en Moisés, los mandamientos expresados en órdenes, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes, a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, es decir, a los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No te alegra? Qué bendición. Ahora sí, el Padre te quiso salvar y quiso unir en una sola familia, porque escúcheme, el Padre tiene una sola familia por todo el mundo, pero
una sola familia, la iglesia. Un cuerpo, un Señor, un bautismo, una fe y un mismo Padre. Esa era la gran idea de Dios. Judíos y gentiles, juntarlos en uno solo. Pero antes de eso dice que por eso nos salvó. Y ya que nos tiene juntos, yo le pregunto a Dios, ok, ya nos tienes juntos en un mismo espíritu. Porque se alaba al Señor Jesús y al Padre en México y en Israel. Somos un mismo pueblo, una misma familia. Ok, papá, ya nos tienes juntos. ¿Qué? ¿Nos sentamos a esperar que vuelvas? No, mire lo que dice. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¡Wow! Se va a construir otro templo, en quien ustedes también sois juntamente edificados para casa de Dios. Dios tiene un plan. Toda esa gente la va a juntar en una familia, pero toda familia necesita una casa. Así que esa familia le va a construir una casa a Dios. ¡Wow! Amén. Una casa espiritual. No hecha de templos de manos de hombres, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero dice que sí construiría un templo santo. Y dice que construiría una casa para su familia. Y esa casa se llama iglesia. Ese templo es la iglesia, el cual cuando nos juntamos, cuando estamos todos juntos por el Espíritu, ¿sabes qué estamos haciendo? Construyéndole una casa al Padre. Construyendo una casa para el Padre y su familia, que al final del día también somos nosotros. ¿Nada de eso le emociona? Wow, es sorprendente todo el plan que Dios tiene. Y tenemos trabajo que hacer, ¿o no? No es solamente ser salvo. Para que se cumpla la profecía, Emmanuel, Dios ahora va a edificar una casa para que Él venga a vivir en esa casa. Se cumple Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¡Wow! Es impresionante la revelación que tiene ahí. Ahora yo quiero que me acompañe a leer el verso 10 del capítulo 3 que sigue ahí y usted con tiempo lea todo el capítulo. Efesios 3:10. Vea lo que dice. Para que la multiforme sabiduría de Dios, subráyelo en su Biblia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Propósito. Dios quiere, hermano, que la iglesia le dé a conocer al diablo y todos sus huestes, a todo poder, a todo el que se jacte de sentirse Dios, que la iglesia le demuestre, le dé a conocer, ¿qué dice ahí? La multiforme sabiduría de Dios. Si Dios le quiere y le va a recriminar al diablo que se siente Dios, que no es Dios y que Dios tiene mucha sabiduría, Pablo está diciendo, y la escritura nos dice que lo va a hacer a través de la iglesia. Wow, qué plan maravilloso, ¿no? ¿O no es maravilloso? Así que el diablo está como que, ¿y a poco todos estos me van a demostrar cuán sabio es Dios? Amén. ¿Y cómo piensan hacerlo? Wow, la presencia de Dios en nuestra vida. Así que no se trata de sabiduría humana, se trata de sabiduría de Dios, multiforme sabiduría. Las muchas formas que tiene la sabiduría. Hermano, comienza a aterrizar tu vida, tu comportamiento, tu manera de ser, tu manera de vivir, tu manera de pensar. Dios pensó que tendría que manifestar la gloria de Dios. Y no solo las personas, está diciendo aquí, a los principados y potestades. Ojo, no solo en la tierra, en los cielos. La iglesia tiene un poder enorme que lo que hace en esta tierra trasciende los cielos. Se enteran los ángeles
Pero no nada más se enteran los ángeles, se enteran los espíritus inmundos. Satanás mismo se entera de lo que tú y yo hacemos, juntos y por separado, porque somos la iglesia. Ese es el plan de salvarnos. Eso es el poder que tiene aquella palabra que Jesús dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para que se cumpla la profecía, le pondrás por nombre Emmanuel. Wow. Me emociona saber que estamos metidos en un proyecto grandísimo de parte de Dios. Pero yo hermano, no quiero y no pretendo mover sus emociones. Yo pretendo mover su espíritu para que dejemos de portarnos como niños. Para que dejemos de portarnos como religiosos que no entienden por qué fuimos salvados. ¿Y qué quería Dios que hiciéramos? Pretendo, hermano, despertaros, como dice Pablo, en un celo por donde quiera que vamos, Cristo se manifieste en las personas. Con tus acciones, con tu palabra, con tu comportamiento. Si estás en matrimonio, si estás en familia, si estás en un trabajo, Cristo sea glorificado en las personas. Y los demonios se den cuenta y sepan que Dios es muy sabio y lo va a ver a través de ti. No es que reprendo, Satanás. Usa la palabra y vete de aquí. No. Al diablo le espanta más tu santidad, tu honestidad, tu entereza que tus palabras. Lo avergüenza mucho cuando tú haces lo que él no pudo hacer y no tuvo el valor de hacerlo, porque cobarde es. Pero nadie puede llamarle al diablo cobarde si él también es cobarde. Les digo porque yo puedo decir esas cosas, porque, escuchen hermano, Isaías dice acerca del diablo: oh lucero de la mañana, ¿cómo te fuiste a caer? Bruto fuiste. Está tratando de decir, ¿cómo? Tú, escúcheme, una revelación, un día se las pedí. Tú que decías en tu corazón, subiré al trono de Dios y me sentaré ahí. ¿Cómo te fuiste a resbalar, orejón? Y te caíste hasta lo profundo. Está revelando un misterio. Todas las cosas malas comienzan en los pensamientos. Satanás era un querubín hermoso, perfecto, siervo de Dios, que cuidaba el trono de Dios, un rango muy elevado. Pero un día pensó robarle el trono a Dios. Y no pudo manejar eso. Le vino un mal pensamiento como que vienen aquí y a mí. Igualitos, a él le vino un mal pensamiento. Pero él no tuvo, escúcheme lo que no tuvo para que tú sí lo tengas. Y lo avergüenzas a él. Porque Dios es sabio. Y él fue tonto. Él no tuvo la entereza de ir con el Creador y decirle: traigo delante de ti un mal pensamiento. He pensado en suplantarte a ti, pero no quiero hacerlo. Eso es sabiduría de Dios. Él no lo hizo y él fue tonto. Así que él llevó a cabo sus pensamientos y en lugar de llevar cautivos sus malos deseos a Cristo, empezó a decirle a otros ángeles: como ven, derrocamos al rey, echamos abajo al pastor, nos rebelamos contra la autoridad. Y muchos que también ya les habían venido en alguna ocasión, porque esos malos pensamientos nos vienen a todos, y se unieron con él y fueron cobardes. Por eso los primeros en ir al infierno son los... Él fue cobarde. Pero tú y yo lo podemos avergonzar. Alégrese. Le voy a dar una de las medicinas más grandes que hay para ser victoriosos. Un mal pensamiento nos viene a todos, a mí más que a todos ustedes, y a todos ustedes a veces más que a mí, pero a todos nos viene. ¿Qué tienes que hacer con eso? La palabra dice: lleva cautivo los pensamientos a los pies de Cristo. Atrapa, amárralo y tráelo a papá. Y papá no se espanta si tú le dices: papá,
vengo avergonzado delante de ti, porque esta mañana estuve pensando en volverme al mundo y ser un desgraciado como lo era antes. Y papá va a tratar contigo y te va a decir, no te espantes, hijo, de que te haya venido, eso es normal. Pero eres un valiente. Porque los cobardes hacen eso y nunca me lo dicen. Y aunque yo lo sé, por eso yo les digo, vengan a mí. Y Satanás fue un cobarde y ahí empezó el espíritu de cobardía. Por eso papá dijo, yo sé cómo lo voy a arruinar la iglesia. En esos hijos míos de una pieza. El diablo va a decir, ¿a poco a ti no te dan pensamientos en contra de Dios? Sí. Y tú eres el culpable, desgraciado. ¿Y qué vas a hacer? Yo voy a hacer lo que tú no pudiste hacer. Honrar al Padre. Y los voy a poner ahí y le dice, Padre, he pensado mal. Y el Padre me va a ayudar. Porque el Padre no ha hecho fuera a nadie. Y Él se compadece de nuestras debilidades. Por eso Él vino y se hizo como nosotros, para que nosotros pudiéramos llevar nuestras debilidades, nuestras tentaciones al Hijo. ¿Nos emociona? Y entonces, luego que el Hijo tome nuestras tentaciones y los exhiba públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, como nosotros lo avergüenza y diga, ya, lo que tú no pudiste hacer, Él tuvo las agallas de hacerlo, confesándome sus pecados, sus errores, sus malos pensamientos. A mí no me espanta que los tengan. Lo terrible es que no vengan a mí como tú lo hiciste y estás condenado al infierno. Ese es el misterio. Dios pensó avergonzar a los principados y a las potestades por medio de la iglesia. Y cuando tú, mi hermano, y yo hacemos eso, somos vencedores y el enemigo se avergüenza de ti. Hizo lo que yo no pude. Hizo lo que yo no pude. Honrar a Dios en su debilidad. Honrar a Dios en su inferioridad. Honrar a Dios en su humanidad. Y es sumamente vergonzoso para ese tipo porque él era un espíritu y nosotros somos humanos. Y el Padre le dice, ¿lo ves? Tú tenías más cualidades que las que ellos tienen. Y ellos en su humanidad, que son frágiles, vienen y me honran. Por eso la iglesia te avergüenza a Satanás. Para mostrarle a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de nuestro papito. Wow, a mí me hierve la sangre, hermano. Y el Espíritu me dice, por eso vamos a dar. Por eso, ¿qué pecado? Sí, yo estoy de acuerdo en que tenemos un cuerpo mortal, pecaminoso. Y hay deseos. No dice que Él nos rescató de esos malos deseos, de esos malos pensamientos. Pero lo hizo para salvarnos y ponernos aquí. Para que luego fuéramos y dijéramos, papá, aquí están los pensamientos. Aquí están los malos deseos. No lo quiero hacer, Padre. Se llama gloria al que nos creó. Porque nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Jóvenes, tomen esto para sus vidas. Tomen ese amor y ese deseo y esa pasión por Dios para que lleven cautivos sus pensamientos, sus deseos y sus tentaciones. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, ustedes cuando hablen con papá, díganle, papá, guárdame de todo mal. Y eso lo tienen que orar, lo tenemos que orar todo. Guárdame de todo mal. Yo no quiero ser como hizo Satanás, Lucifer, que él guardó el secreto y se rebeló contra ti. Si sabe usted, hermano, que esa es la artimaña que usa con muchos creyentes. Cuando tú, hermano, tengas un mal pensamiento y un mal deseo, yo te puedo dar el consejo, cuéntaselo al Padre antes de que se lo cuentes a otro hermano. Porque vas a encontrar otro con los mismos. Y luego ustedes van a hacer un complot. Y luego vas a encontrar un tercero y un cuarto. Es más, todos los que estamos aquí hemos pensado en él.
y él encontró a la tercera parte de los ángeles con el mismo pensamiento. Pero un hombre que quiere avergonzar al diablo, él va a los pies de Cristo y le dice: Señor, yo no quiero hacer nada. Ayúdame, fortaléceme. Tú que fuiste tentado en todo y no pecaste, me puedes decir cómo hacerlo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Tenemos a un sumo sacerdote que fue probado en todo, pero no pecó. A él nos conviene buscar. Pero pocos cristianos lo hacen. La mayoría sigue el plan de Lucifer. Yo he venido pensando que no está bien como lo estamos haciendo. Tú, hermano, ¿qué piensas? Yo también lo he pensado. Y si le sigues preguntando, vas a decir que es de Dios, porque todos lo hemos pensado, hermano, porque todos tenemos malos pensamientos. Yo también, yo primero que ustedes. Pero el hombre sabio, la multiforme sabiduría de Dios, lleva cautivo el pensamiento a Cristo, antes de empezar incluso a platicarlo con nadie. Es más, se avergüenza de haber pensado eso. Y lo lleva a Cristo. Vengan a mí, dice el Señor, si sus pecados fueran tan rojos, tan vergonzosos, tan apestosos, tan miserables, ven, tú ven a mí. Y yo me encargo de que cuando te vayas, lleves pensamientos blancos. Me encargo de hacerlos blancos como la miel. ¡Wow! Si desaprovechamos eso, hermano, no solo somos igual a Lucifer, somos peor que él. ¿Sabe por qué? Porque él a nosotros nos salvó, nos sacó de la cloaca y luego volvimos a tener pensamientos asquerosos y lejos de llevarlos a él que nos sabe cómo lavarnos, los fomentamos. Y entonces el diablo dice, se lo digo con Job, ¿lo ves? Pero Dios dijo con Job, él no es así. Y lo sigue diciendo porque Job representa a quién cree, a la iglesia. A la iglesia que dice, no lo voy a hacer. Para que la iglesia le muestre a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. Siga leyendo y llegue al verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé a ustedes, mis hermanos, conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fuertes en el hombre interior por su espíritu. ¡Wow! ¡Qué oración! Entonces, si usted dice, sí, Pablo, ora por mí, que Dios me fortalezca en el hombre interior y yo en el hombre interior sea muy fuerte. Y cuando vengan esas tentaciones, esos pensamientos, yo como parte de la iglesia no sea vencido en esas cosas. Y vean lo que dice, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Emmanuel. ¿Lo ve? Para que se cumpla la profecía, para que Cristo habite en tu corazón, para que Dios esté contigo y yo estaré con vosotros, y para que la gente vea que Dios está contigo. El profeta Daniel Cipolla cantó una canción y compuso una canción que comienza diciendo: somos la generación que profetizó el profeta Ezequiel cuando dijo: iremos con vosotros porque Dios está con vosotros. Para que la gente crea en el Dios que nosotros creemos, tiene que mirarlo que habita con nosotros. De otra manera, es falacia, son palabritas. Es el evangelista llanero. Iré contigo porque Dios está contigo. Eso fue lo que dijo la mujer que vivía en los muros de Jericó. Voy a ir con ustedes porque el Dios de ustedes es el Dios verdadero. Y ella les dijo: yo he visto cómo el Dios de ustedes los cuida, cómo los protege. Desde aquí lo hemos visto y mi pueblo está temblando. Pero yo me voy a ir con ustedes porque el Dios que ustedes tienen es el verdadero. Y la prostituta Rahab se fue con ellos. Wow. Esa es la profecía de la gente. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a venir a la iglesia? ¿Cómo se va a insertar en la iglesia? Iré con ustedes porque Dios está con ustedes, para que se cumpla la profecía. Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y esto es lo que dice. Yo por eso, Pablo dice,
Por eso no me dejo de orar por ustedes, para que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y la gente mire a Cristo en sus vidas, mire a Cristo en su casa, mire a Cristo en su trabajo. Todo padre de familia, hermano, escúcheme. Yo sé, mi hermano, que soy duro. Pero si soy duro con ustedes, créanme que soy más duro conmigo mismo. Para que no diga, pide lo que no da. Bueno, soy más duro conmigo mismo. Y mis hijos dicen, es duro, soy duro. Pero la dureza no tiene que ver más que con un celo de, es que tiene que ser como dice la palabra, y si no somos falsos. Pero todo padre de familia que quiere exigirle algo a sus hijos, abroche sus cinturones, varones, ahí va. Todo padre de familia que quiere exigirle algo a sus hijos, si está sentado en esta sala, ahí tiene que estar 10 veces arriba de lo que pide. Si no, no es justo que pida. Ahora, no estoy diciendo esto para que un hijo, escúcheme, jóvenes, honra a tu padre y a tu madre siempre. Pero no lo estoy diciendo para que tú le digas, ¿qué me dices tú si no lo haces? No, tú guarda silencio, agacha tu cabeza, porque para ti es gloria. Se lo estoy diciendo al que dice, yo, papá, soy el que dice esto, y yo quiero que hagas así, perfecto, está bien. Según Dios, tú eres la autoridad en la cabeza. Pero déjame decirte algo. Si tú quisieras decirle al diablo lo que estás diciendo, te pegaría una rastriza en 5 minutos y no quedaría ni los calcetines de pie. Porque no tienes la más mínima autoridad de abrir la boca en el nombre del Señor. En tu familia siempre eres la cabeza. Pero en la iglesia, ¿quién eres? No, pues la Biblia dice que no. Es lo que vives. Es tu presencia. Es el Espíritu que te habita, más que lo que tú puedas citar o recitar de la Biblia. El diablo no le tiene miedo a lo que digas de la Biblia. Va a temblar cuando tú hagas las cosas. Cuando tú como hombre seas el primero en llevar cautivos tus pensamientos al Señor. Y humillar delante de Él y poder decirle, Señor, ¿qué le digo yo a mi hijo si yo soy miserable? Cuando delante del Padre tú reconozcas tu miseria, entonces el Padre te va a poner como un verdadero hombre, porque es un ejemplo de alguien que hace lo que se tiene que hacer. Pero no puedes tú venir a decir, así se tiene que hacer, si yo mismo no reconozco mi maldad ante el Padre Celestial. Eso fue lo que hizo el diablo. Vamos a quitarle el trono a Dios, porque Dios se siente muy justo. Y los ángeles estuvieron de acuerdo con él. Así que Dios dijo, hey, voy a dejar que haga su voluntad, pero voy a preparar su ruina. Y la voy a preparar conforme a un propósito que tengo, la iglesia. Hombres y mujeres que cuando tengan un mal pensamiento van a hacer lo que este cobarde no pudo hacer. Venir conmigo. Y decirle, papá, ayer pensé mal de ti. Dios no se va a tratar de todo. ¿Cómo van a pensar mal de mí? No. Sí, todos piensan mal de mí. Y eso no me espanta ni me duele. Es más, a mí me emociona que vengas conmigo y me digas, ayer tuve un mal pensamiento de ti. Ayer dije que la iglesia era hipócrita y yo sé que eso a ti te duele. Yo lo pensé, Padre. El Señor va a decir, acabas de hacer algo que el diablo no pudo hacer. Y tú eres mi hijo. Porque mis hijos son honestos, son íntegros. Es más, por eso te di un cuerpo humano, para que demostraras que se puede vencer a la carne. Él no tiene un cuerpo humano y él nunca sabrá lo que se siente ser tentado en la carne, y tú y ustedes le llevan ventaja. Porque ustedes tienen un cuerpo y él no siente frío ni calor, por eso lo avergüenza. Con alguien que incluso tiene que caminar para llegar a otro lugar y honrarme. Nos hizo frágiles a propósito. Para que el que se sentía poderoso diga, ya, estos los hice frágiles. No van a poder, son muy frágiles. Esos frágiles te van a enseñar lo que es valor verdadero. Tú eres un cobarde. Así que anoten,
Mas los cobardes están destinados al lago de fuego, lo mismo que el diablo. ¿Y qué? Y todo lo que le sigue. ¡Wow! Le llamó cobarde. No le emociona, no me emociona. Yo sé que dice, ah, sí, el labrador, el día que caigas te va a dar. Yo estuve en el mundo, hermano, y me maltrató. ¿Pero quién cree? Papá metió su mano y me sacó. Él lo hizo y eso no se pierde. Pero ahora fui puesto aquí en la iglesia para honrar al Padre. Para compartir, predicar sí, pero honrarlo con mi propia vida. Para que cuando yo tenga esos malos deseos y malos pensamientos, haga lo que Él no pudo hacer conmigo. Cuando Él me vea de rodillas diciéndole, papito, soy un malvado, y hace cuánto hizo lo que yo no puedo hacer. Y lo que hasta el día de hoy no reconoce. Es un miserable, un traidor. Su nombre lo dice, traidor. Wow. Pablo dice, nosotros no somos traidores. No somos de los que retroceden para perdición, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Somos los que llevan cautivos los pensamientos y malos deseos a los pies de Cristo. Somos los que amamos al Señor y se lo tenemos que decir con hechos, más que con palabras. Somos los que cuando podemos pecar, preferimos mordernos los labios, morir antes que fallarle al Padre. Lo que Él no pudo hacer. Porque tenía el rango, tenía el rango para decir, hay que honrar a Dios. ¿Y quién lo dice? Lo dice el jefe de la tercera parte de los ángeles. Wow. Pero esa jefatura la ocupó para llevar a cabo sus pensamientos asquerosos. El Señor lo reprenda. Y nosotros lo miremos. Cada vez que nos vea haciendo lo correcto, se retuerza en su vano orgullo. Wow. Papito, gracias. No solo me salvaste, vea lo que sigue diciendo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a su riqueza el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados con muchas raíces y con buenos cimientos en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que está por encima de cualquier conocimiento. ¿Para qué, hermanos? Para que seas llenos de toda la plenitud de Dios, Emmanuel, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que tú puedes pedir o entender, según el poder que está dentro de ti, mi hermano. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Wow, póngase de pie, hermano. Vamos a honrar a papá. ¿Qué mal le explico? ¿Qué mal le explico? Si esto está tan claro, vamos a darle, según quién, el poder que está dentro de nosotros. Hermano, porque tú puedes vencer al pecado. Porque está en ti refrenar tus labios y dejar un comportamiento de niño absurdo y tonto. Y la próxima vez que tú quieras portarte así, hazte un favor. Ve al Señor y pídele perdón y humíllate. Dile, papá, yo no quiero ser un miserable como aquel que te traicionó en los cielos. Pero cualquiera de nosotros, mi amado hermano, cualquiera de nosotros que preferimos seguir comportándonos mal, estamos siguiendo el camino de la perdición. Porque si hay un poder, porque si puedes, mi hermano, humillarte, porque si puedes dejar de comportarte como niño, como tonto y como absurdo. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia: quiero que dejen de ser niños y se porten como hijos de Dios. Dios pensó que la iglesia lo glorifique. Cada vez que tú y yo nos reunimos, hermanos, al diablo le molesta mucho, pero le molesta más cuando tú sales de ese lugar y te sigues portando con interés. Wow. Me alegra mucho que cada vez que pasamos por pruebas, dice Santiago,
y las pasamos, humillamos al diablo, porque él no pudo. Sé que el diablo un día me va a decir si podía, y le dije, ok, si podías, no quisiste por cobarde, porque poder lo tenía, porque es un espíritu. Así que nosotros también podemos. Y Pablo lo revela, según el poder que opera en ustedes. Porque Jesús vino como Salvador, pero se quedó como Emmanuel y lo portamos nosotros. Es Dios con nosotros. Y un hombre que tuvo esa revelación dijo, si Dios está conmigo, ¿quién puede contra mí? Wow. Ni yo mismo voy a dejar vencerme por mí mismo. Voy a esclavizar mis pensamientos y los voy a llevar cautivos. Voy a agarrar mi propia carne que tiene deseos malos y los voy a presentar al Señor como un sacrificio vivo, acepto y agradable. Pablo le dice a la iglesia, mis queridos hermanos, denle muerte a todo lo pecaminoso. Denle muerte a todo lo que saben que no le agrada a Dios. Ponlo a Él como una ofrenda. Papá, anoche tuve malos deseos, pero aquí está, mira, los ensarto en la cruz. Trata con ellos, Padre. Y Él dice, yo me encargo de que vuelvas blanco. Y el diablo se retuerce. No puede ser posible. Este tipo tan frágil, tan absurdo, no sabe nada, es un tonto e hizo lo que yo no pude hacer. Dios escogió a lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, para mostrarle a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. Si somos sabios, eso es lo que nos hace sabios. Traer nuestros pecados al Señor, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestra inseguridad a Cristo. Así que, hermanos, por eso Papito hace fiesta cuando un pecador reconoce su pecado. Porque solo hubo uno que no lo hizo y el cielo se partió. La tercera parte de los ángeles del cielo se unió a ese asqueroso pensamiento. No nos sorprendamos, hermano, que cuando estamos pensando y haciendo mal se nos unan muchos. No nos sorprendamos. Y no nos sorprendamos que cuando queramos hacer el bien, pocos estén dispuestos. Y es que la verdad, esa puerta pocos la encuentran. Pero yo quiero que tú y yo, hermanos, seamos de esas gentes. Que honremos a papá, sí o sí. Que estemos invitados a ir por todo el mundo, predicando un evangelio que no es de palabras, sino que es de vida. Haciendo discípulos en las naciones y metiéndolos a la iglesia, sí o sí. Y sobre todo enseñándoles a que guarden estas cosas que Él nos enseñó. Y que se cumpla la profecía, le pondrá su nombre, Emmanuel, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Papá, esta mañana quiero darte gracias, Señor.